Muy buenos días, hermanos amados. Dios les continúe bendiciendo. Espero que en este día estén levantados, estén dispuestos, estén preparados para poder ser bendecidos y recibir de parte de Dios una palabra de vida, una palabra de poder, una palabra de direccionamiento. Recuerden, es el primer domingo de este mes de mayo. Oiga, feliz Navidad. Se los advertí que este año iba a pasar así. Y ya estamos cerquita a la Navidad. Así es que disponga su corazón, disponga su mente, pero también esté preparado para todo aquello que el Señor le está llamando, le está diciendo. Cierra por un momento tus ojos, vamos a comenzar orando, vamos a comenzar y vamos a ir a la alabanza, vamos a adorar al Señor. Pero comencemos dándole gracias. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor. Te damos gracias en este día, Señor, por tu bendición, por el privilegio que nos regalas de poder estar delante de ti, en la unidad del cuerpo, Señor, sabiendo que eres tú y solo tú, Señor, el que está haciendo la obra en cada mente y en cada corazón. Pero pidiéndote, Espíritu Santo, revélanos. Dile, Señor, revélame en este día, Señor, esa tu santa, tu perfecta, tu buena voluntad, para que yo viva en ella y para que por ella, Señor, yo camine cada día al cumplimiento de ese propósito eterno para el cual tú me has llamado. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Por qué no te dispones y alabamos con todo el corazón al Rey de Reyes y al Señor de Señores? Señor, te alabamos, exaltamos tu nombre. Te alabaré, oh Señor, invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer en los pueblos tus obras. Te alabaré, oh Señor, invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer en los pueblos tus obras. Y grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas, grandes son, oh, grandes son, grandes son tus maravillas, grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas, grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. Eres grande, papá. Te alabaré, oh Señor, invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer en los pueblos tus obras. Te alabaré, oh Señor, invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer en los pueblos tus obras. Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas, grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas, grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas.
Bueno, mis amados, después de haber alabado el nombre del Señor y haber glorificado a través de las canciones, a través de la música, vamos a sensibilizarnos a esa palabra. Amén. Vamos a sensibilizarnos. Yo quiero pedirles de una vez vayamos a la palabra del Señor. Yo quiero que tomen sus Biblias, que abran el libro de Daniel, el último de los profetas mayores, en el último capítulo de los profetas mayores. Capítulo 12 del libro de Daniel. Capítulo 12 después del 11 y antes del 13. Capítulo 12. Y quiero que me acompañen a leer el versículo 1 y vamos a ir hasta el versículo 4. Daniel capítulo 1. Versículo 4, amén. Dice la palabra del Señor, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y en la unción del Espíritu Santo. Dice así: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Versículo 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella este libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Amén y amén. Amados, yo he querido en este día darles una palabra que viene muy a propósito de aquello que hemos venido estudiando en las bienaventuranzas. El Señor a mí me ha inquietado en estos días y he sentido en mi corazón qué tan preparado estoy yo si el Señor llegara hoy. Qué tan preparado estoy yo si realmente este fuera el último día de mi vida. Pues resulta, mi amado, que algo que nos enseña la palabra del Señor es que si bien es cierto, como dice el Señor Jesucristo en Mateo 24, el día y la hora nadie lo sabe, nadie podemos decir es que es tal hora, tal hora. Muchos se han levantado que a profetizar y que va a pasar en el año no sé qué, y que va a pasar. Miren, cuando llegó el año 2000 yo me acuerdo que hubo un mover en el mundo tremendo porque el 2000 iba a ser el rompimiento, el quiebre. Pasó el 2000 y no pasó nada. Después empezaron a ver una serie de cuentos y apareció el 2012 con un cuento de que en el 2012 los mayas habían pronosticado, habían profetizado que sería el fin de no sé qué. Pasó el 2012 y lo único que pasó fue que estrenaron una película llamada El 2012. Pero realmente no pasó nada. Y nosotros hemos escuchado y hemos aprendido por la historia que a muchos se han levantado para decir cosas que jamás se han cumplido. Pero el Señor sí dice algo. El día y la hora nadie lo sabe, ni tú, ni yo, ni nadie. Pero eso es algo que tenemos que tener por entendimiento. Mas, sin embargo, el Señor dice, de la higuera aprende las señales. Y el Señor dice, estas señales. Por eso yo he llamado el tema de este día, esta predicación, yo la he llamado sensibles a las señales. ¿Qué tan sensible eres tú realmente a esas señales que el Señor ha establecido? Miren, aquí nosotros vemos al profeta Daniel recibiendo una profecía. Yo quiero que tengan en cuenta esto. Estamos hablando de más de 2550 años atrás. Fueron más o menos unos 550, casi 600 años antes de Jesucristo cuando esta profecía fue dada. Y esta profecía fue dada, ahí mismo el Señor le dice a Daniel, cierra ese libro, porque eso no es para ustedes, eso es para los tiempos del fin. Y hablaba de ciertas cosas que pasarían en el tiempo del fin. Por ejemplo, el versículo 4 dice aquí, porque correrán de aquí para allá. Y dígame si eso no es algo común que pasa en tu vida y pasa en la mía, las carreras. Y ahora, a diferencia de otros tiempos, se corre como nunca, pero también se aumentará la ciencia. A mí me llama la atención algo.
que desde Adán, escúchame, desde la creación del hombre, hasta el siglo XX, escúchame, hasta el siglo XX, hasta 1903, el hombre siempre se transportó a caballo. Imagínate, más de 5.900 años podríamos decir, el hombre se transportó a caballo. Pero llega el siglo XX y hay una transformación tecnológica en la ciencia, en el conocimiento. Y es lo curioso del asunto, que 2600 años antes, el Señor a través de un profeta llamado Daniel lo dijo, que la ciencia se aumentaría. Ahora, mi amado, nosotros vemos que el Señor le habló a Daniel varias veces y le habló diciéndole, esto es para el fin. Miren estos textos ahí muy sueltos y rápidamente. En Daniel 8, Daniel capítulo 8, versículo 17. Dice, vino luego cerca de donde yo estaba y con su venia me asombré y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo, entiende hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. También se lo estaba diciendo a Daniel. En el mismo capítulo 8, versículo 19 dice, y dijo, he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque esto es para el tiempo del fin. Otro texto en el que el Señor le habla a Daniel es el capítulo 10, ahí mismo, versículo 14, donde dice, he venido para hacértelo saber. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión no es para estos días. Porque la visión es para esos días, es lo que está diciendo. ¿Qué es lo que quiero decir, mi amado? Hay unas evidencias proféticas dadas en el Antiguo Testamento referente a lo que ha de suceder en el fin de los tiempos. La pregunta es, ¿qué tan seguros nosotros estamos de que estos son el fin de los tiempos? Porque nosotros podríamos decir, no, pero es que eso todavía falta. No lo sabemos. Pero sí podemos entender que el Señor dio señales para que los entendidos las tomáramos. Ahora, mi amado, yo quiero hablarte de esto y precisamente por eso nosotros tenemos que mirar cómo esto que se fue profetizado, al igual que una cantidad de profecías, por ejemplo las profecías mesiánicas escritas por los profetas en el Antiguo Testamento, más de 350 profecías mesiánicas se cumplieron al pie de la letra para la venida del Señor. Y posterior para la iglesia, que como dice la palabra del Señor, el gran misterio del Antiguo Testamento se llama la iglesia del Señor. Y hoy se está viendo cumplida muchísimas de esas profecías como parte de aquello que el Señor ha dispuesto para los suyos, para su pueblo. Yo meditaba mucho en estos días, mis amados, que se habla tanto por causa de la pandemia, de las cosas, de un mundo que se está transformando, de un mundo que está siendo impactado. Todo el mundo dice, ya no volveremos a ser los mismos, ya pasarán muchas cosas. Yo realmente creo que sí van a cambiar muchas cosas, algunas, no muchas, pero sí algunas. Pero el corazón del hombre sigue siendo el mismo. La naturaleza del hombre sigue caminando hacia el mismo derrotero, hacia el mismo lado. A que busquen su propia felicidad, su propio éxito, a pasar por encima de quien sea, a que suceda lo que sea, pero desaprovechando, o más bien no tomando en cuenta lo que el Señor dispuso para que nosotros fuésemos realmente felices. ¿Tú estás preparado realmente? Y estas circunstancias te han llevado a pensar, a meditar, a consultar realmente a través de la palabra, a través de la oración, a través de una vida espiritual. ¿Qué viene? Porque Dios no nos va a revelar así lo que viene, pero sí nos está diciendo que debemos estar preparados cuando estemos viendo las señales. Y el Señor habló muchas cosas. Por ejemplo, nosotros vemos el Mateo 24, rápidamente miremos un poquito de Mateo 24 en el capítulo 3. Mateo 24, versículo 3.
Mateo 24:3, vemos como el Señor dando la respuesta a la pregunta que sus discípulos le hicieron de cuándo serán estas señales y qué señales habrán del fin de los tiempos, cuándo pasarán estas cosas. El Señor le responde en el versículo 3 de Mateo 24. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo, mirad, nadie os engañe. Primera cosa que el Señor habla, pilas, que no seamos engañados. ¿Saben a quién le estaba hablando? A los discípulos. Muchos estudiosos, yo he escuchado muchos estudiosos bíblicos que dicen que esto, Mateo 24, es escrito para el pueblo de Israel, exclusivamente para los judíos. Pero yo encuentro, por lo que va redactando y por lo que nos va enseñando, que esta palabra es absolutamente puesta para todos los discípulos del Señor. ¿Y quiénes somos los discípulos? No somos los que hemos creído en Él, no somos los que estamos dispuestos para recibir de Él y para vivir para Él. Entonces dice la palabra del Señor aquí, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá pestes. ¿Habrá qué? Pestes. ¿Nos sorprende esta peste? No debería. Habrá hambres y terremotos en diferentes lugares y todo esto será principio de dolores. Mira, mi amado, que el Señor dice, estas señales estarán puestas. Y mira, mi amado, muchos estamos hablando, los pastores, hoy en día estamos hablando mucho de este tema, de esas señales y las cosas, pero la verdad, ¿estamos entendiendo? ¿Realmente estamos siendo sensibles a esas señales? Déjame contarte algo, mi amado, es que el mundo, la existencia del hombre, podría decirse que es de 6.000 años. Vamos a hablar. El conocimiento histórico del hombre data de 6.000 años. Es el promedio. Ese es el conocimiento histórico del hombre. En 6.000 años, una universidad inglesa con una universidad americana se unieron a hacer un estudio histórico y descubrieron que en estos 6.000 años de historia de la humanidad, solo ha vivido 25 años de paz. Solo 25 años de paz. Pero lo tremendo, mis amados, es que el énfasis de la guerra nunca tuvo una profundidad y una implicación de alcance mundial como la que empezó en el siglo XX. ¿Saben, mis amados? En 1914 comienza la Primera Guerra Mundial. 6 años de Primera Guerra Mundial, donde hubo una mortandad impresionante, se vieron involucradas diferentes naciones, estuvo Rusia, estuvo Alemania, estuvo Inglaterra, toda Europa y estuvo Estados Unidos involucrado en esa Primera Guerra Mundial. Se habla de miles de millones de personas que murieron en esa guerra. Termina esa Primera Guerra Mundial, hay un desarrollo tecnológico impresionante a partir de ahí. Y en el año de 1939 comienza la Segunda Guerra Mundial, donde Alemania otra vez vuelve a enfrentarse con Rusia, con Inglaterra y posteriormente, años después, y con Europa y posteriormente con Estados Unidos. Y entonces uno se pone a mirar, oiga, ¿no es esto lo que la Biblia está hablándonos? ¿De que oiremos de guerras y rumores de guerras? Ahora, mi amado, como dice Daniel allá en el capítulo 12, y la ciencia aumentará. A mí me parece increíble, mis amados, que una de esas señales visibles más grandes que existen es cómo el conocimiento del hombre ha tenido un desborde a partir del siglo XX como jamás se había visto. Vuelvo a decirles, mis amados, desde Adán hasta 1900, el único medio de transporte era el caballo. Pero a partir de 1903 empieza el desarrollo, pues ya en 1800 empezó a desarrollarse en las máquinas de vapor, los motores de vapor. Y a partir de ahí en algún momento empiezan a desarrollar tecnologías y conocimiento para hacer los vehículos. ¿Saben que en 1903 dos hermanitos americanos, los hermanos Wright, empezaron a hacer sus primeras pruebas para que el hombre volara? Y 15 años después salió el primer aeroplano.
Mira, mi amado, en 1929, un científico llamado Fleming descubre la penicilina. Mira, mi amado, si ustedes miran la historia, como 15 años atrás, hubo una mortandad en el mundo gigantesca por causa de la peste negra. Si hubieran tenido la penicilina, en esa época habían evitado. Hoy día se está buscando la vacuna del COVID-19 y sabemos que está habiendo una mortandad muy significativa a causa de ello. Pero hoy hay tecnología o por lo menos hay comunicación y hay una cantidad de cosas que están permitiendo pues que se maneje de cierta manera esto. Pero también vemos como en el 1945, dos científicos descubren y trabajan como por medio del bombardeo del uranio 235 logran la fusión nuclear, la fisión nuclear, no es fusión, fisión nuclear. Y a partir de ahí, eso fue en 1942, en 1945 Estados Unidos lanza 2 bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki en Japón. Donde dicen los estudiosos que fueron bombas de 20 kilotones. Un kilotón son 1000 kilos de dinamita. Y que fueron 20 kilotones que destruyeron y en una sola bomba hubo 150,000 muertos. Lo que me sorprende de eso, mis amados, por ejemplo, es que hoy los submarinos nucleares, tanto rusos como americanos, tienen bombas suficientes para destruir el planeta. Un submarino para destruir, porque una bomba de esas puede llegar a tener 500 millones de kilotones, o 500,000 kilotones, perdón. 500,000 kilotones. Fue 20 kilotones la bomba de Hiroshima. Una bomba atómica hoy tiene 500,000 kilotones. Dicen que una bomba de esas raería del mapa San Francisco, toda la bahía y una zona gigantesca. Una bomba. Es decir, como nunca el mundo tiene cómo destruirse a sí mismo. Pero también nosotros vemos cómo el primer satélite, por ejemplo, el primer satélite que fueron de los rusos fue puesto en la estratosfera en 1957. En 1969 el hombre pisa la luna. En 1973 se crea la primera estación espacial. En 1975 primer computador, primer PC. En 1983 primer celular. En 1991 internet. Y hoy, hermano, a cada año ya la tecnología está obsoleta. Con un año los aparatos ya empiezan a ser obsoletos porque la tecnología avanza a un ritmo tan frenético que uno se sorprende, hermano, cómo se deshabilita y cómo se pierde el valor de las cosas hoy de eso en tecnología. ¿Por qué? Porque se está cumpliendo la palabra de Dios, porque se está cumpliendo eso que fue escrito en Daniel, que en estos tiempos como señal la ciencia aumentaría. Estas son las señales, hermano. El Señor habló de señales. Habrá guerras, rumores de guerras. Ya vemos como las guerras mundiales. Ya vimos como en la tecnología. Ya vimos terremotos. ¿Sabían ustedes que entre el año 1000 y el año 1800 se registraron 50 grandes terremotos en el mundo y están registrados históricamente? Entre el año 1800 y 1900, 100 años, escucha, 900 años, 50. Entre 1800 y 1900 aparece que hay reportados 75 grandes terremotos en un siglo. Pero entre 1900 y el año 2000 se reportan más de 2500 terremotos de gran significación. Ahora, mi amado, en lo que llevamos de este siglo, del siglo XXI, se habla de que todos los días está temblando en la tierra en cualquier parte. Todos los días hay terremotos. Hay temblores, no terremotos, hay temblores. ¿No es esto el cumplimiento de las señales? Habrá hambres. Como nunca en la historia de la humanidad, el hombre ha tenido la posibilidad de comer. ¿Saben, mis amados, que se dice que solo una nación como Israel podría sustentar a todo el mundo con su tecnología agrícola? Pero hoy como nunca la gente está muriendo de hambre. Habrá pestes. La prueba la tenemos con esta pandemia.
Mira, mi amado, nosotros vimos grandes pandemias, o conocemos, más bien no vimos, sino por historia conocimos grandes pandemias que han existido. Cuando vino la viruela, que hubo una mortandad en Europa, como en 1800, 1400, la peste de Europa, esa peste que mató muchísima gente a finales del siglo XIX, la peste negra que también diezmó a Europa y a una cantidad, y ahorita, hermano, nosotros hemos venido en estos últimos 50 años conociendo pestes terribles que vienen y se van sumando. El SIDA, el NH1H, peste, de muchísimas, no me acuerdo ahorita el nombre, y ahorita estamos en una. Y en una que logró parar al mundo entero. Si esto no son señales que deberíamos entender, entonces ¿qué? ¿A qué le prestamos nosotros atención? Ahora, mi amado, dice la palabra del Señor en Mateo 24, que se levantará nación contra nación y reino contra reinos. ¿Saben, mis amados? Es indudable que si hay algo que ha movido a la humanidad en este último tiempo a gestar guerras, es tanta mentira nacida del corazón, tantas cosas. Yo se los estuve enseñando ayer y antier cuando hablábamos de la bienaventuranza de los pacificadores. Dice el libro de Santiago: ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde los pleitos? No vienen de esas pasiones perversas que están en nuestro corazón, que son envidia, celos, contienda. No vienen de ahí, no vienen de adentro. Todo el mundo quiere buscar paz, paz, paz. Pero las guerras vienen por causa de un corazón endurecido y perverso que tiene el hombre. ¿Cómo anda tu corazón en tu casa? ¿Cómo anda tu corazón con tu familia, con tu entorno? Ahorita que estás en crisis, tal vez porque no tienes trabajo. ¿Cómo anda tu corazón? ¿No andas maldiciendo al gobierno? ¿No andas maldiciendo? ¿Qué andas diciendo? ¿No sería mejor prestar atención al llamado que Dios te está haciendo? Por eso, mi amado, para nosotros tenemos que entender que tanto las guerras, pestes y todo son las señales. Pero ¿saben una cosa, mis amados? Hay unas señales que marcan históricamente y nosotros tenemos que aprender a ser sensibles de ellas. Y son palabras proféticas dadas por el Señor a través de sus profetas desde hace más de 2500 años. Mira, mi amado, Zacarías capítulo 14. Zacarías, profeta menor, está ahí detrásito de Mateo. Yo siempre he dicho, si quieres encontrarlo, ubícate en Mateo y simplemente retrocedes un poquitico. Zacarías capítulo 14, versículo 12. Mira lo que dice: y esta será la plaga con la que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá, estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. ¿Saben que yo leía esto? Y yo decía, ¿qué fue lo que pasó cuando estallaron las bombas atómicas en el Japón? Fue esto. Está comprobado que esas bombas atómicas y la radiación llevó a que se consumieran los ojos y se secara la lengua y se explotaran y se contaminaran los seres humanos. Uno se pone a pensar, oiga, esto fue escrito hace más de 2500 años. ¿Quién se iba a imaginar que esto podría verse? Pues eso se está viendo hoy. Y nosotros tenemos que tener en cuenta esto, mis amados, que cuando esta profecía se da, ni la pólvora se conocía. Ni la pólvora. Por eso es que tenemos que ser sensibles, mis amados. Tenemos que ser sensibles y nosotros tenemos que tomar esas señales y tomarlas en serio, hermano. Tomar en serio lo que está sucediendo. El Señor nos dice en Mateo capítulo 6: no os afanéis ni por el comer ni por el vestir. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, porque todo lo demás lo añadirá el Señor. ¿Por qué nosotros los creyentes no nos estamos dando cuenta, como dice Mateo 24, que es necesario que esto ocurra? Que este es el principio de dolores, que son las señales que nos anuncian la venida del Señor. Ahora, mi amado, lo que el Señor nos dice es que nosotros debemos estar
claros, listos, teniendo a Jesús como el eje de nuestras vidas. Si no tenemos a Jesús como el eje de nuestra vida, nosotros no estamos haciendo nada. Por más de que logremos éxito, logremos conquistas, logremos premios, reconocimiento, no está pasando nada, man. Porque no estamos siendo sensibles a lo que está viniendo. Y escúchame, la venida del Señor está cerca. Escúchame bien, la venida del Señor está cerca. Pero si tú no estás preparado para la venida del Señor, te va a coger, como dice la palabra, aquellos que se durmieron y no se dieron cuenta que el ladrón se les entró a su casa y los robó. Porque la venida del Señor será como el ladrón en la noche, dice la palabra del Señor. Nosotros tenemos que mirar, mis amados, cómo todas estas señales tecnológicas, estas señales, mire, a mí me sorprende algo, mis amados, y es de que yo hace unos años leí cómo una empresa multimillonaria que alquilaba películas, lo que leí es que cotizaba más de 50,000 millones de dólares en la bolsa. Y aparece por allá alguien diciéndole, oiga, ¿por qué no invierte 15 millones de dólares en un proyecto llamado Netflix? Y eso no alcanzaron a pasar 6 años desde ese momento, cuando aparece Netflix en la escena, y 10 y 15 años después desaparece totalmente del mapa esta empresa, y Netflix se convierte en la super empresa productora de películas. Y hoy todo el mundo en la casa tiene Netflix. Y ahora una pandemia de estas, escuchaba en noticias que hubo grandes empresas, 3 grandes empresas que han crecido en la bolsa impresionante. Una de ellas Netflix. ¿Por qué? Porque en la cuarentena todo el mundo quiere estar en el Netflix. ¿Ah? ¿Qué tal esto? Nosotros vemos cómo, miren mis amados, yo le decía a un taxista, y perdónenme mi hermana Juanita, perdónenme lo que voy a decir, pero los taxistas están sufriendo terriblemente porque la tecnología los está apabullando. La tecnología, miren mis amados, hablaba con un taxista hace poquitico que él me decía, nos tocó meter las aplicaciones. Las aplicaciones. Nos tocó tomar las aplicaciones porque no podemos trabajar sin aplicación. Mira mi amado, a mí me impacta mucho cómo por ejemplo, lo de la nube, la red. Yo me acuerdo, mi amado, que hubo una época donde vender enciclopedias, los jóvenes no sabrán qué es eso, pero había gente que vivía y caminaba con unas cantidades de enciclopedias y la gente compraba. Nosotros comprábamos enciclopedias, tuvimos enciclopedias, yo ya ni me acuerdo el nombre de las enciclopedias. ¿Sabe que eso se murió totalmente por el señor Google? Se murieron. Ya ni libros se están vendiendo porque todo aparece por internet. Me impacta, mis amados, como YouTube ahorita está acabando con la transmisión de la televisión. Y todo esto, y seguimos viendo cosas. ¿Por qué? Porque hace parte de las señales. Las señales que el Señor le dijo a Daniel. ¿Saben, mis amados? Hoy una persona puede ir y recorrer el mundo entero en 24 horas. Casi que darle la vuelta al mundo en 24 horas. Hay la tecnología para hacerlo. Hoy se recorren distancias impresionantes de una manera, pero lo más sorprendente, hoy podemos a través de un aparatico como estos hablar en vivo y en directo con unas resoluciones de imagen impresionantes con cualquier parte del mundo. ¿Por qué? Porque estas son señales. Entonces, mi amado, nosotros vemos que se están cumpliendo las señales. Pero ya para terminar, déjenme decirles que hay una señal que es la evidencia absoluta de que estamos en los últimos tiempos. Mis amados, quiero que me acompañen a Amós, ahí cerquita donde Zacarías, de para atrás. Y en el capítulo 9 de Amós, capítulo 9, miren lo que dice el versículo 14. A mí esto me ha impactado y me ha fascinado mirar esta historia y verla. Versículo 14 de Amós 9, dice, y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán,
plantarán viñas y beberán el vino de ellas y harán huertos y comerán de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Mira, mi amado, cuando yo leo esta profecía de Amós, yo me impacto, porque hoy día, hoy, en el siglo XXI, en el 2020, nosotros podemos comprobar históricamente este cumplimiento, esta palabra, para muchísimos, por muchísimos siglos. Era incomprensible. Hoy para nosotros es el cumplimiento vivo de las señales proféticas de Dios. ¿Por qué? Porque Israel es el pueblo de Dios. Mira, mi amado, Dios le plació en su santísima voluntad hacerse de un pueblo insignificante y de la nada, pero lo convirtió en su pueblo. Escuché a un pastor decir que Lenin, uno de los zares de Rusia, un día le pregunta a un cristiano: ¿usted qué señal me puede dar de que Dios existe? Y ese cristiano, ¿sabe qué le dijo? Con una sola palabra: Israel. La señal de que Dios existe es Israel. ¿Por qué, mi amado? Porque Israel es el único, es la única, el único pueblo, escúchame, es la única, absoluta y total, único pueblo, lo llamo yo, también se me olvidó, que es la única civilización, esa era la palabra que yo buscaba, es la única civilización que ha permanecido, escúchame bien, por más de 4000 años con el mismo idioma, con la misma religión, con su mismo propósito, con su misma identidad. No existe ningún otro pueblo sobre la tierra que pueda decir que mantiene la línea de su civilización, de su idioma, de su cultura, de sus principios, como Israel. Y esta es la prueba. ¿Por qué, mi amado? Porque Israel dejó de ser nación en el año en que fue llevado a Babilonia. Dejó de ser nación. Y dejó de existir dentro de su nación en el año 70, cuando el emperador Vespasiano destruyó el templo, destruyó a Jerusalén y esparció. Desde entonces nunca el pueblo judío había vuelto a existir como nación y se dispersó por todo el mundo. Y escúchame bien, es el único pueblo que todo el tiempo de su existencia ha vivido con enemigos que han querido destruirlo y raerlo de la tierra. Toda la historia del Antiguo Testamento muestra cómo naciones, imperios han querido destruirlo y cómo a través de la historia después de Cristo, siempre a los judíos se les ha perseguido y se les ha atacado. Pero hay una cosa bien sorprendente, mis amados. En la Segunda Guerra Mundial, Adolfo Hitler tenía grandísimos enemigos y peligrosos: Rusia, Inglaterra, Francia, España, Estados Unidos. Tenía unos enemigos gigantescos, pero Hitler se preocupó por matar judíos y declaró que la peste que tenían que raer de la humanidad eran los judíos. ¿Por qué? Me puse a leer y me di cuenta que es que Hitler se dispuso con unos monjes budistas a que recibió una revelación de que era la raza aria la que debería de gobernar, pero que nunca gobernarían si no destruían a los judíos. Endemoniado totalmente, hermano. Porque Satanás sabe que el pueblo de Dios es el pueblo de Israel y es el que ha atacado siempre. 6 millones de judíos mató Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Pero déjame decirte una cosa sorprendente. En 1945 comienza a haber un mover para restaurar el pueblo de Israel. Y en 1948, el 14 de mayo de 1948, se vuelve delante de las Naciones Unidas a declarar a Israel como nación, donde solo 2 naciones en el mundo dijeron que no, y una de ellas fue Colombia. Luego preguntamos por qué hay maldición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y escúchame, a partir de 1948, en esa sesión delante de las Naciones Unidas, se declara a Israel como nación.
Y mira que 20 minutos después de ser declarada como nación, los árabes lo atacaron. Atacaron a Israel. Y lo han venido atacando desde entonces todas las veces. En 1968 se ponen de acuerdo 5 naciones árabes: Egipto, Siria, Irak, Irán y Jordania, a que van a destruir totalmente 200 millones de soldados. Escucha la cifra: 200 millones de soldados armados se preparan para por todo lado destruir a Israel. Oiga, conozcan la guerra de los 6 días, es fascinante. Ahí por internet, por YouTube la ven. ¿Saben? Y 200 millones de soldados atacan a Israel o pretenden atacarla. Y Israel con 200,000 soldados hace una cosa inexplicable, que es el mayor éxito militar y más inexplicable que ha existido. Con 200,000 soldados destruyó así todas las fuerzas armadas de 5 naciones poderosas. Destruyó su fuerza aérea, su fuerza terrestre, artillería, todo lo destruyó e invadió los altos del Golán, la franja de Gaza, todo eso Israel lo invadió. Le tocó a Estados Unidos meterse y decirle: oiga, pare. ¿Saben por qué? Porque Dios le dio una promesa y está aquí escrita: nunca más podrán volverlo a salir. Déjenme decirles para terminar esto. Cuando Israel se posesiona como nación, se posesiona de un desierto árido, seco, absolutamente. Y en el año 1950, en el año 1952 exactamente, no había ni un árbol plantado, ni uno, en ese desierto. El pueblo israelí decide sembrar 6 millones de árboles, uno por cada uno de los muertos que mató Hitler. Olivos, árboles frutales, árboles de todo tipo. 6 millones de árboles. Con una tecnología que trastornó totalmente la agricultura. Hasta el día de hoy, la más grande agricultura que existe es la de los judíos. 6 millones de árboles que convirtieron el desierto en esa promesa que el Señor dice aquí. Porque el Señor les dice: y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos ciudades asoladas y las habitarán. Plantarán viñas y beberán del vino de ellas, y harán huertos y comerán del fruto de ellos. No existe una agricultura más moderna y más poderosa que la de los judíos. ¿Saben, mis amados, que una cosa que a mí me sorprende? El 62% de los premios Nobel los han recibido judíos. La tecnología militar más desarrollada y más poderosa la tienen los judíos. Los pilotos más hábiles por encima de los norteamericanos, por encima de los rusos, por encima de quien sea, son judíos. ¿Por qué? Porque Dios tiene un pueblo que se llama Israel. Mi amado, si nosotros no somos sensibles a estas, si no somos sensibles a estas señales, va a pasar inadvertida una pandemia como esta. Ay, cuando termine, ay, ya ahora sí vamos a tener paz, ahora sí. No, hermano, esto es principio de dolores, pero necesitamos ser sensibles. El Señor dijo en Mateo 24, de la higuera aprended. Cuando ustedes vean que está empezando a retoñar, es porque ya viene la primavera, está terminando el invierno, es porque ya viene un suceso. Y estas señales nos están hablando de la pronta venida de Cristo Jesús. ¿Tú te has preguntado qué pasaría? Porque nadie lo tiene garantizado. Si te mueres hoy, si te mueres ahorita, o si viniera el Señor y por sus santos y escogidos y se los llevara en el arrebatamiento, ¿tú estarías listo? ¿Tú estás listo? ¿O simplemente estás dejando que pase inadvertido lo que pase? Si tú eres un verdadero creyente y conforme a lo que hemos venido estudiando en las bienaventuranzas, has aprendido a ser pobre de espíritu realmente, a reconocer que eres pobre de espíritu, a reconocer que eres humilde, que eres manso, que eres misericordioso, que tienes hambre y sed de justicia, que eres una persona pacificadora, porque tienes un corazón limpio, vas a entender que estas son las señales que el Señor ha puesto para sus escogidos, para sus santos, y es un llamado que Dios le está haciendo a la iglesia para que volvamos a mirar las Escrituras y veamos que pronta es la venida del Señor. Sé sensible a las señales.
Sé sensible a la palabra profética. Sé sensible a que todo lo que el Señor ha venido diciendo se está cumpliendo al pie de la letra. Y nosotros no podemos ser indiferentes a esto. Nosotros no podemos ser insensibles a que hay una humanidad que se está perdiendo, yéndose para el infierno, porque la iglesia a lo mejor está muy preocupada por las cosas que no deben preocuparse y porque ha quitado su mirada donde debe estar mirando y ha quitado su atención a lo que debe estar a lo que debería de estar prestándole atención. Seamos sensibles a las señales, mis amados. Y hoy esta pandemia es una muestra de que Dios está en el asunto. Yo los invito a que recapacitemos y yo les invito a que tomemos en serio que está pronta la venida del Señor. Cierra tus ojos por un momento. Pídele al Espíritu Santo, dile: Espíritu Santo, ¿qué quieres tú enseñarme? ¿Qué es lo que yo debo aprender de esta palabra, Señor? Dile: Señor, muéstrame y revélame. Por tu santa voluntad, dile, por tu santa voluntad, permíteme comprender, aprender y vivir sobre ella. Que yo pueda ser un instrumento real en tu mano y que yo pueda obrar en tu santa y tu perfecta voluntad. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados, seamos sensibles y vamos a la Santa Cena.